Hola, este video con el que estoy retomando la actividad en el canal lo quiero hacer sobre un tema personal que creo que es importante compartir para que conozcan un poco de por qué estoy haciendo esto y de mi pasado y bueno, es como también un poco terapéutico para sacar cosas y tal vez también para motivar a algunas personas que estén pasando por una situación parecida a la que pasé. Y es sobre por qué decidí renunciar a mi carrera profesional, tradicional, corporativa, para dedicarme a vivir la vida y hacer lo que sentía que era mi llamado y siento que es mi llamado. Desde la perspectiva de muchos, esto puede ser una locura o un error, y fue renunciar a una carrera en la que estaba ganando muy bien para el estándar de mi país, de Colombia. Estaba viviendo una vida de sueño para muchos tal vez, en la que viajaba mucho, comía en el restaurante que quisiera, tenía carros último modelo, deportivos, motos deportivas, viajaba cada 8 días en avión, tenía un apartamento en Medellín, en el mejor barrio, y otro apartamento en Bogotá al tiempo, y, y tenía una vida que soñé en cierto momento y digamos que lo logré. Las cosas se me dieron para que pasara así. Yo trabajaba con mercadeo, con marketing digital en una agencia de mi familia y, y trabajando en eso empecé a sentirme muy mal y era muy raro porque estaba haciendo supuestamente lo que debía hacer, cumpliendo el sueño de muchos, tenía una agenda llena, estaba en reuniones importantes, me sentaba a cerrar negocios grandísimos con gerentes de empresas muy grandes y yo trabajaba cerrando negocios de publicidad con varios clientes y tenía que trabajar con esos clientes y ser el canal entre la agencia y los clientes. Entonces era un tema muy comercial y me iba muy bien, la verdad. Siempre he tenido cierta capacidad o cierto talento para conectar con las personas, entonces entendía muy bien cuáles eran sus necesidades, qué era lo que querían. Sin embargo, empecé a sentir que no tenía ningún sentido lo que estaba haciendo, que en el día a día como que empecé a sentir que lo que estaba haciendo era algo ilógico. Tenía clientes con pequeños problemas y lo hacían parecer como si fuera lo más importante y yo decía, ¿es en serio que voy a pasar mi vida acá poniendo cuidado por una pieza, por un error, por una vaina de comida rápida, por cosas que yo decía qué sentido tiene? Y recuerdo mucho un día que después de una llamada con una clienta, una llamada como de una hora donde me estaba diciendo que el cliente no sé qué y todo como si fuera súper grave, y yo decía, ¿es en serio que yo voy a dedicar mi vida a esto? Y yo en ese momento, que fue como un momento súper importante así de crisis y que yo decidí, dije, no, yo no puedo seguir con esto, tengo que hacer algo al respecto. Después de esa llamada que justo pasó después de un viaje que tuve al Chocó, al Pacífico, a la selva, selva con mar, espectacular, estuve una semana, no había ya internet, no había luz, espectacular, desconectado y recuerdo que cuando volví a la ciudad de Medellín, yo decía, no, esto no puede ser, yo estoy en el lugar equivocado, yo me sentía mucho mejor y mucho más cómodo con ese ritmo de la naturaleza, con, con simplemente sentarme a poder ver el mar, poder escuchar los ruidos de la selva, poder hablar con las otras personas sin ningún tipo de objetivo, sin afán, sin nada, sino con el mero disfrute del momento, de sea lo que estuviera pasando, de cualquier tipo
de expresión de la naturaleza de la mente, poder vivirla y poder sentirla sin ningún tipo de objetivo, sin ningún tipo de ansiedad de que entonces esto lo hago por esto y este es el objetivo de esto y no. Empecé a sentir que todo eso estaba mal y que quería vivir de una manera diferente. Y agradezco mucho que bueno, por ese trabajo que hice durante tantos años, bueno, tantos años fueron más o menos 8 o 10 años, 8 años, pude ahorrar y pude tener el modo de decir, no, dejo de hacer esto definitivamente y, y no voy a hacer nada. Y empecé a viajar, viajé por Europa, pensé que tal vez viajando iba a encontrar también más sentido, pero creo que esto también lo pueden afirmar los nómadas digitales, las personas que viajan mucho, que en un momento también se siente mucha soledad, en un momento también uno no siente como pertenencia, uno siente que ser un ciudadano del mundo a la vez es ser un ciudadano de ningún lado y bueno, para ciertas personas tal vez funcione, puede ser un estilo de vida válido para algunas personas, para mí no lo es y creo que para muchas personas tampoco lo es. Entonces viajé un tiempo y empecé a explorar nuevas formas de hacerme una vida, de ganar plata y, y este video también lo estoy haciendo para inspirar a personas que estén pasando por un momento parecido en este momento, que han sentido algo parecido y es en resumen para decirles que no se preocupen, que si ustedes están sintiendo un llamado, si ustedes están sintiendo que lo que están haciendo no está bien, no es correcto, que están desperdiciando su vida, que no están en el lugar indicado, si están sintiendo eso, escúchenlo y que confíen en la vida, que las cosas siempre se van a dar. Es mi caso, las cosas se empezaron a dar y en este momento tengo una vida de sueño, tengo tiempo para mí, estoy haciendo lo que amo, dejé de tener ese estrés, dejé de tener esa ansiedad, dejé de sentir que mi vida no tenía sentido. Ahora me siento mucho más conectado con mi verdadero ser, con mi verdadero propósito. Y eso se logró solo venciendo el miedo y venciendo esas voces de duda que te dicen que no, que cómo vas a hacer esa locura, que cómo vas a ser tan malagradecido de dejar este sueño y esa vida que tanta gente quiere y atreverte y hacerlo con miedo, pero hacerlo y se van a dar cuenta que vale la pena. Va a haber un momento de inestabilidad, obviamente, va a haber un momento de duda, pero lo que les recomiendo es que se manden, que tengan un salto de fe, que confíen en la vida, que confíen en su instinto, que confíen en esa voz interna que les está diciendo el camino por donde es, que analicen cómo les ha ido las veces que siguen esa voz y cómo les ha ido las veces que no la siguen. Es muy importante este tema de la intuición, que sigan su intuición. Voy a hacer un capítulo exclusivo hablando de la intuición porque es un tema muy importante. Pero en el tema de hoy, y es de por qué decidí hacer eso, fue porque estaba teniendo una vida miserable y decidí intentar otras cosas. Este tema de lo que es mi canal, de la espiritualidad, de filosofía, de psicología, de budismo. Eso siempre fue mi pasión, por así decirlo. Y yo estudiaba mucho eso y empecé a ir a retiros y empecé a experimentar con estados alterados de conciencia, principalmente porque desde niño he tenido mucha facilidad para tener sueños lúcidos y he tenido experiencias oníricas muy fuertes. Si quieren pueden revisar un video que ya tengo subido en el que hablo sobre sueños lúcidos, cómo tener sueños lúcidos y les cuento un poco de mi experiencia para que entiendan a lo que me refiero con esto. Eso me inspiró mucho a seguir estudiando sobre la conciencia, sobre qué es la realidad, porque llegó un momento, y les cuento así rápidamente, donde tenía falsos despertares, es decir, donde
sentía que ya me había despertado, pero en realidad seguía soñando y eso me podía pasar 5 o 6 veces seguidas, 7 veces seguidas donde me levantaba y yo decía, bueno, ahora sí está la realidad y empezaba a vivir y me daba cuenta en un momento que no, que era un sueño. Y esto me pasaba hasta que yo ya dudaba y no sabía qué era qué. Y en ese momento en mi adolescencia fue bastante confuso, pero lo agradezco mucho en este momento. Todavía me sigue pasando, podría decir que seguido, pero bueno, es algo con lo que aprendí a vivir. Y eso me sirvió mucho para explorar todo esto desde diferentes perspectivas y poder intentar darle una lógica, poder intentar entender y buscar alguna manera de decir, bueno, esto que me está pasando se puede explicar por algún lado. Y ahí llegué al budismo, al yoga de los sueños y a más ideas que todavía sigo aprendiendo y que quiero compartirles en este canal. Em, el tema es que esto fue hace más o menos, esto fue justo en el 2020, donde pasó este tema que todos sabemos que sucedió. Y ahí es curioso porque yo tenía el pelo súper corto y desde niño siempre había querido tener el pelo largo, ahorita lo tengo largo. Y justo en el 2020 dije como que, ay, me voy a dejar crecer el pelo, chistoso. Y también renuncié a mi trabajo, como les decía, menos mal tenía unos buenos ahorros para poder permitirme un par de años sin hacer nada, donde empecé a explorar nuevas formas de, digamos, de cómo hacía para ganar plata. Y sé que esa es una de las razones por las que la mayoría de personas no se atreven a soltar y a dejar algo en lo que están, y es obviamente por el tema económico. Este tema es bastante amplio también y del que sacaré videos en el futuro, y es como esa visión que tenemos sobre lo económico y esa mentalidad que se tiene relacionada con lo económico, que viene heredada de patrones generacionales que nos han pasado a nuestros papás, que sus abuelos se los pasan a mis papás y así sucesivamente. Y si uno vive a través de eso, obviamente va a haber duda y es que la mayoría operan desde el programa de pensar que el dinero o la prosperidad o la abundancia están relacionadas y dependen del trabajo físico que haga uno, o mental, o del tiempo que le meta uno, o del esfuerzo. Y entonces si yo no me esfuerzo, no gano plata. Y esa es la mentalidad de mucha gente. Y eso es algo que hay que cambiar. Y suena fácil, ¿no? Y como, ay, no, pues sí, eso se dice y ya. Es un círculo vicioso. Porque si tú crees que para poder merecer ganar algo, tener una buena vida, si tú crees que para merecer eso tienes que esforzarte y tienes que sufrir y tienes que sudar y pagarlo con sangre y con sudor, pues eso es lo que vas a recibir y eso es lo que vas a tener. Si tú ya dejas de pensar en eso y si tú ya dejas de creer eso, pues la vida te va a demostrar que está correcto en lo que tú crees. Creer y crear son muy parecidos. Entonces lo que tú crees, lo creas. Y este es como todo este tema de New Age, de manifestación, que sacaré capítulos también porque me parece súper interesante, solo que lastimosamente se ha prostituido mucho y mucha gente lo aprovecha para ellos mismos manifestar su riqueza y se aprovechan de la gente y obviamente vende mucho hablar de que te van a enseñar a cómo manifestar lo que tú quieres y todo esto. Sin embargo, es sencillo, pero al tiempo es complejo porque no se trata de querer, porque si tú quieres, vas a seguir queriendo. Si tú deseas, vas a seguir deseando. Se trata de creer que ya está ahí y para eso, pues tú debes agradecer. El secreto de la manifestación y de lograr todo esto, digamos que material o económico o riqueza en cualquier sentido, es agradecer todo lo que ya está llegando a tu vida.
porque, y me estoy desviando un poco, pero pues lo voy a hablar cortamente. ¿Ustedes cómo son cuando le regalan algo a alguien y esa persona se los agradece? O más bien, ¿hay más probabilidad de que ustedes vuelvan a darle algo a alguien si esa persona se los agradeció o si no se los agradeció? O digamos este caso, ustedes tienen a dos sobrinitos o dos hijos y uno, cuando tú le regalaste un dulce, te dijo, ay, muchas gracias, te quiero mucho, muchas gracias por esto tan rico y se puso súper contento y lo apreció y lo valoró y lo disfrutó. Y al otro se lo das y lo coge y lo tira o ni te da las gracias y tiene una actitud así. ¿Ustedes a cuál de los dos es más probable que le sigan regalando cosas? Y así pasa como con la vida, que la vida te va a dar más cosas si tú agradeces. Y muchas veces, desde el deseo, desde el querer, no hay agradecimiento, porque tú tienes una mentalidad de que lo que tienes en este momento no es suficiente. Entonces no estás agradeciendo lo que tienes y si no lo estás agradeciendo, no vas a poder tener más o algo diferente. El secreto está en agradecer verdaderamente todo lo que tienes en este momento, porque independientemente de la persona que esté viendo esto, tiene muchas razones y muchos motivos y muchas cosas que agradecer. Nada más poder tener un acceso a internet o a un celular o a una tablet o a un computador o a lo que sea o a un televisor con lo que estés viendo esto. El techo que seguro tienes, la comida que comiste sea la que sea, el tipo de relación que estés teniendo, así sea con un familiar, con un amigo, con una pareja, con desconocidos, con lo que sea, hay que agradecer todas esas cosas porque cuando tú lo agradeces genuinamente, eso se empieza a multiplicar y eso te empieza a llegar. Entonces, eso lo voy a hablar mejor en otros videos, pero ahorita lo estoy hablando como un tip para que las personas que quieren renunciar o quieren dejar una vida que no les está satisfaciendo completamente, puedan hacerlo. Y es que es como tricky, es como una... Se me fue la palabra. Es una moraleja o es una paradoja, disculpen, es una paradoja esto, porque tú debes como querer el cambio, pero al tiempo agradecer lo que ya tienes, ¿sí? No se puede sin ninguna de las dos. Y bueno, estoy intentando estos nuevos formatos más cortos, más naturales, en los que no quiero hablar tampoco tanto tiempo, quiero hacer videos más bien cortos, tal vez algunos saldrán mucho más largos. Quiero empezar con este más cortico, en el que les cuento pues esta historia mía. Eh, digamos que desde que empezó este proceso han pasado 5 años y aunque siento que obviamente todavía falta mucho, ya estoy viviendo mi vida de sueño y ya estoy muy agradecido por todo lo que está pasando. Tengo mucho más tiempo para lo que en realidad me gusta, que es a la final poder vivir la vida día a día, momento a momento, poder estar conectado con la naturaleza, poder disfrutar del sol, del aire, de la tierra, del agua, los elementos, de de esas pequeñas. Y es muy curioso que entonces esta sociedad de consumo ahora diga que las pequeñas cosas o las cosas simples de la vida, y eso no es para nada simple ni para nada pequeño, eso es lo más grande y de lo más complejo que existe. Pequeño, un billete, simple, un carro, en cambio, una planta, en cambio, el cielo, las nubes, las aves, eso sí es más complejo y eso es más rico que todas estas cosas que hemos confundido con la verdadera riqueza. Y siento que me estoy yendo por este lado porque a la final este llamado también se trata de ir por la verdadera riqueza y de ir por el verdadero significado en la vida y de que sea cuando sea que muramos, estemos con una sonrisa y digamos, estoy pleno. No esta mentalidad de que entonces voy a trabajar
para tener vacaciones y en esas vacaciones sí voy a estar bien. O voy a trabajar y voy a ahorrar para en muchos años tal vez tener la casa de mis sueños y la vida de mis sueños y no sé qué. Y todo esto va muy relacionado con el ego. Tengo varios capítulos hablando del ego para que los revisen si quieren entrar más en detalle con este tema. Pero es que el juego del ego es el juego de que no es suficiente. Y así vive mucha gente a través del ego y a través de esta idea de que después es que voy a ser feliz, después es que voy a ser pleno, no en este momento. Y en el único momento en el que uno puede estar pleno y en el que uno puede ver la realidad y disfrutar de las cosas verdaderamente es en el momento presente, nunca en un futuro. Entonces, entonces por eso siento que ya, que ya está, porque no estoy pensando en que cuando tenga más seguidores o cuando tenga más plata o cuando pueda llegarle a más gente. No, obviamente que me gustaría desde un lado del ego, obviamente desde el ego que está pensando que está construyendo este personaje, que está construyendo todo eso, porque el ego también es importante, sin que sea el jefe o sin que sea el amo. Por eso les recomiendo mucho que vean ese capítulo que explora muy bien todo esto. Pero, pero desde ya y desde cualquier momento disfrutando del presente, que es la clave, y lo que les estaba hablando de ver la realidad y de ir por el verdadero premio e ir por la verdadera riqueza. Y creo que muchos con esto se pueden animar tal vez un poco porque antes sí no están dejando el tesoro por ir por lo miserable, todo lo contrario. Este llamado que están sintiendo lo que va a hacer es que ustedes dejen la farsa, dejen lo falso. Es como si ustedes estuvieran pensando que un holograma es la realidad y ya van a dejar de ver ese holograma y van a ver el paisaje verdadero y van a empezar a ver la verdadera riqueza y a sentir. Es como si tuvieran estas gafas de realidad virtual antes y pensando que esa es la realidad, pero sintiendo como que "Ay, hay algo raro acá, esto no debería ser así, pero bueno, todo el mundo está así, entonces yo también lo debo hacer". Es como si se quitaran esas gafas y dijeran, wow, esto es la verdad y esta es la verdadera riqueza. Y obviamente apenas se quiten las gafas, van a deslumbrarse un rato y van a quedar confundidos, como van a empezar a durar un periodo en el que van a tener que volver a hacer lógica de todo. Pero ese periodo se pasa y después hay una estabilidad muy chévere y una vida mucho más rica y mucho más genuina y mucho más plena. Y lo que les decía, una vida que a la final, no importa el momento en el que nos vayamos, vamos a estar sonriendo y vamos a estar totalmente plenos. No lo contrario, no como he visto varios casos de gente muy rica, muy millonaria, muy exitosa y están en su lecho de muerte y están totalmente arrepentidos o miserables o con muchísimos problemas encima o preocupados por cómo su familia se va a matar por su herencia y porque en esos momentos yo siento que el verdadero ser se siente y se siente triste y se siente traicionado porque uno se dejó llevar por esas ideas y por esas voces que te están diciendo que hagas todo lo contrario de lo que en realidad debes hacer. ¿Y por qué pasa eso, no? Eso es una buena pregunta. ¿Por qué entonces la gran mayoría de personas están viviendo una vida falsa y una vida que no es? No sé. Tal vez hay ciertas fuerzas, ciertas energías y ciertos intereses que no quieren al ser humano en su máximo potencial, que no quieren que el ser humano sea, tenga todo su poder y toda su fuerza, porque es que el ser humano tiene un poder increíble y tiene esa capacidad de crear. Por eso tienes la vida que tienes, porque tú eres el que la está creando y cuando tú te responsabilizas de ti mismo, empiezas a hacer cambios verdaderos y a crear lo que realmente quieres.
Pero para eso primero hay que saber qué es lo que quieres verdaderamente, ¿no? Entonces es importante tomarte un tiempo para eso y ser consciente de que tú tienes ese poder y esa capacidad. Entonces son preguntas que son buenas hacerse porque estás viviendo la vida de ahorita. ¿Qué has escuchado? ¿Qué has seguido? ¿De qué te estás alimentando mentalmente y físicamente, obviamente? Ese es un capítulo para después también chévere sobre los alimentos y sobre el alimento mental, lo que estamos viendo en las redes sociales, en las noticias, a quién escuchamos en la radio, en nuestra casa, nuestra pareja, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestro colegio, nuestra universidad, nuestro trabajo. Eso es lo que estamos comiendo, eso es lo que estamos, de lo que estamos alimentando nuestra mente y pues eso entonces es lo que creemos y entonces eso es lo que creamos. Entonces son preguntas chéveres de qué me estoy alimentando mentalmente y entonces por qué estoy teniendo esta vida y si no te sientes satisfecho en algún aspecto con tu vida, es bueno preguntarse por qué y qué podrías hacer para cambiarlo, porque tú eres el único que tiene el poder y cambiar esta mentalidad de víctima que tienen muchas personas, el arquetipo de la víctima. Y cuando uno está viviendo su vida a través de este arquetipo de la víctima o a través de esta mentalidad de víctima, no vas a poder hacer nada porque entonces qué fácil que es decir esto es culpa de mi ex, esto es culpa del gobierno, esto es culpa del capitalismo, esto es culpa de la iglesia, esto es culpa de esto, es culpa de esto, es culpa de siempre mirando allá para no responsabilizarse de uno mismo. Y en realidad es que es culpa de uno. Y el único que va a hacer algo al respecto eres tú. Y el único que puede hacer algo para cambiar su vida eres tú. Entonces, bueno, yo creo que ahora sí voy a dejar este video así y es terminando con una invitación para que te responsabilices por ti mismo, para que pares un rato lo que estás haciendo y si no te estás sintiendo satisfecho con tu vida, analices qué puedes cambiar, qué puedes hacer, que mires qué patrones mentales estás teniendo. Para todo esto es muy importante la meditación. Tengo videos también hablando sobre la meditación, sobre el ego. Miren estos temas porque son muy claves para poder empezar a salir de estos patrones que te tienen en esa vida que tal vez no estás tan contento o tal vez sientes que puede cambiar y que puede mejorar. Y también la invitación es que mires qué es todo lo lindo que tienes y que agradezcas lo lindo que tienes y que te quieras y que te abraces y que te agradezcas a ti mismo por todo lo que has hecho, por todo lo que has logrado. Nadie te va a tratar mejor a ti que tú mismo. Entonces también es una invitación para eso, para que te ames, para que te quieras y para que agradezcas a la vida, a ti, a todas las personas que te han ayudado, a todo. Y bueno, ese es el video por hoy. La idea es seguir publicando más seguido con este nuevo formato y ahora tengo un nuevo equipo, estoy contento por eso, agradecido, agradecido por lo que está pasando y por la posibilidad que se me está dando para ir mejorando. Y bueno, si me quieren comentar qué les pareció este formato y de qué otras cosas les gustaría escuchar. Y bueno, ya voy a dejar así por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta este punto. Muchas gracias a los que se quedaron hasta acá. Y nos veremos en un próximo video. Chao.